Una historia de 130 años les ha servido para aprender, mejorar, crecer y consolidarse como la única sombrerería fabricante de alta calidad para los clientes más exigentes. Si bien estos comienzos no fueron nada fáciles. La empresa data de 1885, estamos hablando ya de su tercer siglo de historia, y sus inicios corresponden a la iniciativa de dos empresarios sevillanos que se unen y deciden invertir su dinero en una actividad que sin duda en aquellos tiempos era una actividad atractiva por la utilización masiva del sombrero en España y en el mundo general. Los inicios, como cualquier empresa que se constituye, me imagino que serían unos inicios relativamente dificultosos, en una época donde todavía el desarrollo industrial estaba prácticamente en sus inicios, pero al mismo tiempo con el atractivo de tener un mercado interesante. A lo largo de estos 130 años de historia, pues no cabe duda que la empresa pasa por distintas vicisitudes. Entre otras cosas, es importante el saber que el sombrero sufrió ya a principios del siglo XX, son los años 30, 40 máximo, pues sufriendo un descenso progresivo de la utilización hasta convertirse en un elemento, en un complemento un poco minoritario, como ha ocurrido en los últimos años, que hay un cierto renacimiento ya del sombrero. Entonces el desarrollo de la empresa ha sido básicamente ir adaptando la compañía a las distintas situaciones del mercado. Somos una industria muy singular dentro del tejido industrial mundial. Prácticamente pueden existir como 10 fábricas del tipo nuestro, donde se fabrica desde el fieltro, el material que luego se convierte en sombrero, hasta el terminado del sombrero final. Desde los orígenes de la compañía, la vocación es plenamente exportadora. En la actualidad, Isesa cuenta con un prestigio reconocido en los más exigentes mercados internacionales, exportando el 70% de la producción. La decisión de exportar, en el caso de Isesa, más que una decisión propia, es una necesidad que se crea, ¿no? A principios mediados de siglo, la industria sombrerera sufre una reestructuración completa, porque de ser un producto de uso común pasa a ser un producto de uso residual, con lo cual el mercado nacional cae hasta unos valores muy bajos, y eso prácticamente obliga a la empresa a buscar mercados alternativos. Principalmente los mercados más importantes son los destinados a las comunidades judías de Estados Unidos y de Israel. En un segundo orden de importancia, el mercado del Reino Unido, al cual se le fabrica a diferentes empresas de prestigio en el sector, y después la zona de la Comunidad Europea y Japón. Actualmente la fabricación para las comunidades de judíos ortodoxos supone ya prácticamente más de la mitad de la fabricación, de la producción propia de nuestra fábrica. Y además en valor ya debe alcanzar un 65% del total, con lo cual ahora mismo, hoy por hoy, podemos decir que el mercado principal es precisamente el destinado a judíos ortodoxos. Tenemos dividido el mercado en dos focos principales, uno de ellos es Brooklyn, en los alrededores de la ciudad de Nueva York, y la otra comunidad importante es la de Israel, dividida entre Jerusalén y Tel Aviv. Parte de todo su éxito se debe a los trabajadores, pues ofrecen un componente artesano y de experiencia, y el reflejo de ello es el producto de calidad que ofrecen. Para nosotros los trabajadores es un componente fundamental en nuestra producción, precisamente por ese componente manual, ese componente artesano y ese componente de experiencia que no se puede aprender en ningún otro sitio, y que el trabajador se forma en nuestra empresa. La cadena de valor en el caso de la fabricación y comercialización del sombrero es bastante extensa, porque simplemente la producción es una sucesión de pasos artesanales industriales que puede llegar a ser una secuencia de más de 200 operaciones, con lo cual ya ahí hay una complejidad importante, y para ello se necesita un tiempo largo de fabricación. Estamos hablando de que un sombrero estándar puede tardar del orden de un mes de fabricación, desde que parte de la materia prima, que es el pelo en bruto, hasta que está listo para salir a enviarse al cliente. Siempre ha apostado por la inversión en tecnología, en innovación.
siempre con las restricciones que tiene nuestro sector, una industria auxiliar que prácticamente se paró a principios de siglo, con lo cual desarrollos en maquinaria, automatismos y demás están muy restringidos. Y entonces nosotros eso lo complementamos con un desarrollo interno, un I+D interno, que hacemos proyectos de reforma y evolución y automatización de maquinaria. Una empresa histórica, un trabajo artesano y cuidado que a pesar de los cambios siempre han sabido adaptarse a los tiempos y aquí radica su secreto. Ha sido capaz de redefinirse y sobrevivir a crisis importantes, tanto del sector propio como generales, como la que puede haber ocurrido estos últimos años. Adaptarse a los cambios de tiempo, cuáles son las tendencias, los requerimientos del cliente. Si efectivamente el sombrero deja de ser un elemento genérico para cubrirse y se convierte en un complemento un poco más especializado, que exige toques de moda, exige innovación permanente, exige adaptación, investigación de los distintos gustos, pues ese es el camino que hay que recorrer. Yo creo que eso es lo que ha hecho bien esta empresa, las sucesivas personas que han ido gestionando la empresa a lo largo de tantos años.